Buenas tardes, el Señor les bendiga. Soy el pastor Juan Carlos Lara, nuevamente con ustedes aquí, hoy lunes por la tarde, que tenemos este encuentro nuevamente con la palabra del Señor para que nos siga dando conocimiento y nos vaya educando a ese camino que Él traza en nuestras vidas, para que vivamos una vida de abundancia y de comunión y fe con Él. Yo soy el pastor Juan Carlos Lara y te invito para que te sintonices todos los lunes con nosotros. Sé que este anuncio lo hago al final, pero te lo declaro ahorita para que si tienes por ahí a alguien o quieres tú darle post a alguien más para que pueda ver este video, pues invítalo y nos podamos regocijar recibiendo la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy en este día. ¿Qué te parece si antes de comenzar hacemos una oración? Yo te voy a invitar que cierres tus ojitos ahí donde estás y vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a invocar el nombre del Señor ahora mismo. Padre, te doy gloria, honra y alabanza y gracias por esta bendición que nos da, Señor Santo, de poder estar aquí reunidos. Invoco tu nombre, Dios mío, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, para que fluya, Dios Todopoderoso, tu mano misericordiosa, trayendo conocimiento con respecto a la palabra que tienes el día de hoy, Señor Santo, para nosotros, y podamos, Señor, gozarnos en ella. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, fluye tu palabra, toca vidas y favorécenos con tu bien. Amén, amén y amén. Muy bien, el título que tenemos el día de hoy, hermanos, es La triste vida del egoísta. No es un título que le diga alguna cosa, algún tipo digamos, de apertura o de inicio, no sé cómo decirlo, donde esté levantando el ánimo, sino que parece como que si fuese algo negativo, pero en sí no es negativo, es algo bueno, lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es lo que pasa con las vidas cuando estas son egoístas? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano cuando es egoísta? Si de por sí el ser egoísta es algo malo y no es bueno para nuestras vidas, ¿qué quiere decir egoísmo? ¿Qué quiere decir el ser egoísta? Bueno, hay algunos sinónimos de la palabra egoísta. Es cuando alguien es egocéntrico, cuando es alguien que piensa solamente en sí antes de pensar en los demás, quien busca lo suyo propio, el beneficio propio suyo primero antes que otras personas. Esto es el ser el egoísta. Y yo creo que ya al declararte estas palabras te vas a dar cuenta de qué estoy hablando, ¿no? Yo no sé si alguna vez en tu vida has tenido que batallar con esta forma de ser, o con personas con esta forma de ser que cargan tanto egoísmo, que simplemente es difícil llevar las relaciones con alguien así. Pero vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice con respecto al egoísmo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Vale decir que mires a la otra persona con respeto y la mires como alguien que es superior a ti. O sea, eso es ser humilde. Y no tomar la actitud egoísta de hacerlos menos o ignorarlos. En Proverbios 18, versículo 2 dice: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Eso es ser egoísta, cuando no quieres escuchar a nadie más y nada más tu palabra es la que cuenta, nada más lo que tú dices es lo que cuenta. Bueno, ese es ser egoísta. También hay otra escritura que dice en 1 Corintios 10, versículo 24, dice: que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. O sea, lo que Dios te invita es que pienses en los demás primero, como dice el segundo mandamiento, ¿no? Dice de los 2 mandamientos que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, el de amar al Señor sobre todas las cosas, y el segundo, que es el amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si te fijas el cuidado de Jesús de decir el amar a tu prójimo como a ti mismo. Primero tu prójimo y después tú. ¿Por qué esto? Porque si tú notas en la misma revelación de Dios, Dios te amó a ti tanto que dio a su propio Hijo
para que por medio de Él podamos alcanzar las bendiciones y las misericordias del Señor. O sea, pensó primero en nosotros antes de pensar en Él. ¿Y por qué digo antes de pensar en Él? Porque ¿qué padre da a un hijo suyo para que muera por personas pecadoras? Y sin embargo Él lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba pensando en nosotros. Por eso la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Él nos amó a nosotros. Él pensó primero en nosotros. Si te fijas, hablé del egoísmo, hablando de algunos sinónimos y un antónimo, o sea, algo que es opuesto, es el ser humilde, ¿no? Es el ser humilde, es el ser solidario, ¿no? Quiero leerte en la Escritura una experiencia, una vivencia de alguien quien fue egoísta y cuál fue el fin de él, cómo Dios lo llamó, en este caso Jesús lo llamó y lo hizo uno de sus discípulos, pero él tomó ese carácter, esa manera de ser, ese fruto en su vida de optar por ser egoísta y pensar en sí mismo, y las consecuencias de sus actitudes, de sus obras fueron pues muy horribles, no solamente para quienes le hizo mal, o en este caso a quien le hizo mal, sino también para él mismo. Y esa persona es Judas Iscariote. Si leemos en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, vamos a mirar cómo Jesús lo elige a él. Dice la Escritura, en aquellos días, versículo 12 del capítulo 6, dice, en aquellos días él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Si tú notas aquí una cosa bien importante que dice aquí la Escritura, que me gustaría que lo consideres, es de que dice que Jesús subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, se fue a orar, digamos, vamos a ponerlo de esta forma, toda la noche. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. O sea, durante toda la noche él estuvo orando. Quizás ni siquiera durmió, pero se tomó toda la noche para escoger a 12 varones de entre todos los discípulos que le seguían, a los cuales él llamó apóstoles. Y entonces aquí vienen los nombres de ellos. En el versículo 14 dice a Simón, a quien también llamó Pedro, ese es uno; a Andrés, su hermano, que era hermano de Pedro, ese es 2; Jacobo, 3; Juan, que eran hermanos ellos 2, 4; Felipe, 5; Bartolomé, 6; Mateo, 7; Tomás, 8; Jacobo, hijo de Alfeo, 9; Simón, llamado el Celote, 10; Judas, hermano de Jacobo, 11; y Judas Iscariote, 12. Después dice aquí que llegó a ser el traidor. Entonces, ¿cómo Cristo lo escogió entre muchos discípulos? Y así el Señor te escogió a ti, te llamó no para que vivas en una vida cristiana pensando en ti, poniéndote tú como primicia. Hay gente que busca a Dios porque nada más piensan en ellos mismos, y el día que Dios no les corresponde o no les da las cosas que ellos le piden, abandonan la fe y lo dejan todo, tiran todo. ¿Por qué? Porque Dios no les dio lo que querían. Eso es ser egoísta. ¿Tú cómo sabes que Dios no te está bendiciendo? Muchas veces Dios nos bendice de una manera en la cual nosotros con los ojos carnales no podemos ver lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y eso es lo que luego muchas veces pasa en la vida de los cristianos, que se vuelven egoístas, que se vuelven avaros, nada más piensan en ellos y llevan una vida pues que no es humilde, que no es como dice el mandamiento, ama a tu prójimo. O sea, piensa en el otro primero antes de pensar en ti. Dice aquí la Escritura en Proverbios 11:25, dice, el que es generoso
prospera. El que reanima será reanimado. Aquel que piensa en los demás, aquel que anima a los demás, aquel que es generoso en dar, en pensar en los demás, este es prosperado, este es bendecido, este es el que le agrada a Dios. Bueno, vamos a ver qué siguió pasando con Judas Iscariote. Ahora te voy a leer en el capítulo 12 de San Juan una anécdota, algo que ocurrió, donde él básicamente se estaba destapando y estaba mostrando la clase de persona que era él. En el capítulo 12 de San Juan, versículo 1, dice, en adelante dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, sigue narrando aquí la escritura, no porque se cuidara de los pobres o porque pensara en los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Vale decir que él era el tesorero de Jesús. Fíjate cuánta confianza Dios le dio a este varón, a Judas Iscariote, al grado de que él era el tesorero de las ofrendas que le daban al Señor. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y ya está, entonces nuevamente volviendo a Judas, ya estábamos mirando ese corazón egoísta, ese corazón de estar pensando en él y no pensando en los demás. Y esa es una muy buena pregunta que te tienes que hacer. Analiza tu vida. ¿En realidad eres tú una persona que piensas en los demás? ¿En realidad tú eres una persona que oras o intercedes por otros, que buscas siempre el que tu prójimo sea cubierto o bendecido, o simplemente eres del tipo de personas que te gusta dar un saludo y desear cosas pero nunca hacer nada por las personas? Esa es una muy buena pregunta que te debes de hacer. Si ese espíritu egoísta fluye en tu vida, sácalo, córtalo. Y conviértete en una persona dadivosa, humilde, que da, que se entrega, que piensa en los demás y no en sí mismo. Huye de ese espíritu egocéntrico, donde, como te decía al principio, el egoísta piensa que nada más lo de él cuenta y lo de él vale, o nada más él es importante y no los demás. El querer buscar los primeros lugares, el querer estar sobre los demás, para hacer sentir a los demás menos, no, eso no es correcto. Bueno, vamos a seguir leyendo sobre Judas. Ahora te voy a leer en San Juan capítulo 13, versículo 21 en adelante, donde nos vuelve a hablar de él. Dice San Juan 13, 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y pues hizo señas a Simón Pedro, le hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba el Señor. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es.
y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús, hablando de Judas Iscariote, entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea que era el tesorero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Y a dónde fue Judas? Judas fue a hacer ese trato por algunas monedas, por dinero, de entregar a Jesús. Quizás él en su corazón no entendía lo que estaba haciendo por la ceguedad de estar pensando en sí mismo. No entendía las consecuencias de lo que él estaba haciendo. Porque ahorita vamos a ver otra escritura que nos va a dar a entender eso. Pero el egoísmo, el pensar en ti, en ese caso, en el tener ese dinero, era lo único que le importaba a él. Y ese es otro problema que tenemos. Analiza tu vida. Cuando hay algo que dices, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, y es algo que es nada más para ti, pero eso que estás haciendo le va a afectar a otras personas, bueno, eso es ser egoísta. Piensa en tu familia, piensa en tu esposa, en tu esposo, piensa en tus hijos, piensa en tus familiares, piensa en esto, porque esto está fluyendo. Piensa cuántas veces has recibido palabra de Dios, y estoy hablando a los cristianos. ¿Cuántas veces has recibido palabra de Dios, y palabra de Dios reveladora que te hace sentir maravillosamente y te da una esperanza tremenda en tu vida, pero te la guardas? No la declaras, no la compartes. Muchas veces cuando nosotros no declaramos o proclamamos el evangelio, cuando no lo mencionamos en nuestras vidas a otros, lo compartimos, eso es ser egoísta. Imagínate, muchos de ustedes, hermanos que me están viendo, saben que se van a ir al cielo, saben que tienen un lugar en el cielo, pero la Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres, que todas las mujeres sean salvos. Entonces, ¿quién les va a llevar la palabra? ¿Dios? Claro, Dios, pero por medio de su iglesia, por medio de ti, por medio de mí. Entonces, a veces cuando nos quedamos callados y no compartimos la palabra, es que estamos siendo egoístas. Y muchas veces ese egoísmo tiene raíces. Quizás lo haces por miedo, quizás no declaras la palabra por miedo, o porque se burlen de ti, o porque piensas tú que no sabes. Mira, sea lo que sea, no te quedes callado. Proclama el evangelio. Declara lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte lo que Dios te ha hecho en tu vida, lo que Dios te dice. Vamos a ver qué sigue pasando aquí con Judas después de que lo entrega. Como sabemos, después vinieron y arrestaron a Jesús. Pero acá en Mateo capítulo 27 quiero leerte otra escritura sobre la misma persona de Judas Iscariote. Versículo del 1 en adelante dice, Mateo 27:1 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaban atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar
Compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y lo dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Entonces, si puedes mirar cómo cobardemente él se ahorca, las consecuencias del egoísmo. Cuando él miró que al Señor lo estaban condenando a muerte, se arrepintió. Por eso te decía hace ratito, te decía, quizá él no sabía la medida de lo que estaba haciendo, por el desenfreno de ir y conseguir ese dinero, porque estaba pensando en sí mismo. Porque en sí él no necesitaba ese dinero, pero estaba pensando en sí mismo. Y las consecuencias fueron tremendas, al grado de que al Señor estas personas pues lo condenaron a muerte. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que a través de ese sacrificio, de esa muerte, ahora nosotros los cristianos tenemos vida. Gloria al Señor. Pero lo que yo quiero que mires aquí es el egoísmo de Judas Iscariote. Hace años, un gran siervo de Dios llamado Dinakaran, él era del país de la India. Él ya se fue con el Señor en el 2008. Uno de los testimonios que este varón, gran siervo de Dios, daba es de que el Señor regularmente en su vida lo llevaba en el espíritu al cielo y le mostraba cosas tremendas. Bueno, en una de esas demostraciones de su gloria que el Señor le daba a este varón de Dios, él cuenta en uno de sus testimonios de cómo un día él lo llevó al infierno y le mostró lo que pasaba en el infierno, el gran sufrimiento y las grandes cosas que había. Pero dice que le llamó la atención que había un lugar donde no había fuego, pero era un lugar donde alguien estaba encerrado. Y dice que le llamaba la atención y a mirar lo que hacía, porque lo miraba que estaba como que sentado en una parte y estaba así agarrándose la cabeza, y de repente se levantaba y decía: yo traicioné al Señor, yo traicioné al Señor. Y le entraba un espíritu de pánico horrible, que después él le preguntó al Señor que es pues todo lo que él había visto y por qué lo había puesto en ese lugar. Bueno, lo puso en ese lugar porque el castigo que él tiene hasta el día de hoy, después de que hizo eso él, según lo que el Señor le mostraba, esto no está en la Biblia, esto es una revelación que Dios le daba a este varón, es de que es un pánico horrible de desesperación y de culpa tan fuerte y tan profundo que actúa como si estuviera loco. Yo no puedo imaginarme eso. Aquellos quienes sufren o han sufrido saben sobre la ansiedad, sobre el pánico cuando le entra a una persona. Es algo horrible, siente la persona que se cae, siente la persona que se muere, porque es algo desesperante. Hasta el día de hoy él está pagando eso, porque si se arrepintió, pero no hizo lo correcto. Se arrepintió, devolvió las monedas, pero no le pidió perdón a Dios. Pedro también lo traicionó, pero sin embargo Pedro se arrepintió y se volvió a reunir en la fe con su Señor. Y Dios y Jesús lo perdonó. En este caso, este varón no se dio tiempo para eso. La Escritura dice aquí en este versículo donde les leí, dice que fue y se ahorcó. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La tristeza, la triste vida de un egoísta, más bien dicho. La triste vida de un egoísta. El egoísta se queda solo. El egoísta no es una persona agradable con la cual uno quiere estar. El egoísta, si está casado, un día termina perdiendo su matrimonio, perdiendo sus amigos, la confianza de sus hijos. El egoísta
es alguien quien su propio Dios es Él mismo, y no el Dios verdadero si es que ya le has recibido como tu Salvador o su Salvador. El egoísta pierde, el egoísta nunca gana. El Evangelio, el reino de los cielos, tiene que ver con dar, con servir, con dar lo mejor de ti, con servir de la mejor manera. Así Dios nos ha creado. Dice la Escritura que Cristo dijo: yo no vine a que me sirvan, sino a servir. Y eso fue lo que siempre hizo Él en ese tiempo que estuvo aquí, y hasta el día de hoy eso es lo que Él hace con todos nosotros. Mira este mundo no cree en Él, pero sin embargo Él le sigue dando vida. Le sigue dando vida a todos, te sigue dando vida a ti y a mí. Sigue dando, sigue dando. El egoísta, te imaginas, si no le da a los demás, le va a dar a Dios, no le da a Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús a que pienses en estas cosas hoy en este día y no tengas una triste vida de ser un egoísta. Otra cosa que el egoísta tiene es de que se convierte en una persona amargada porque se hace insegura. Se hace insegura en el sentido de que solamente en él confía y no confía en nadie más. Confía nada más en lo que mira y lo que tiene en sus manos. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado de todo esto. Ten cuidado de no caer a esa manera de ser, manera de pensar, manera de actuar. Porque si tú eres un hijo de Dios y has creído en Él, Él no te llamó para que seas un egoísta y pienses en ti mismo. Él te llamó para que pienses en los demás. Si asistes a una iglesia, piensa en tu iglesia, piensa en lo que Dios quiere para tu iglesia. Piensa en trabajar, piensa en servir. Días atrás teníamos un sermón donde la Escritura habla de los que no trabajan. Dice la Escritura: el que no trabaja, que no coma. Y el Señor nos llevaba en una dirección en la cual nos enseñaba de que el que no trabaja en los caminos de Dios, entonces no va a ser bendecido, no está obligado a ser bendecido por Dios. O sea, Dios no le va a bendecir, pues. Dios no está obligado, Dios. Pero sin embargo, el trabajar hace que el reino de los cielos tenga. Gloria a Dios. Porque eso es ser solidario, eso es ser humilde, y eso es ser dadivoso, eso es pensar en los demás. Yo te invito, en el nombre de Jesús que nos da esta bendición y estas palabras, a que no tomes la actitud como Judas Iscariote la tuvo, a que no vivas una vida como él la vivió. Ya viste cuál fue el final de él, porque siempre pensó en sí mismo. Yo te invito a que hoy, en este día, comiences a pensar en tu Dios, a dar y a servir a tu Dios. Comiences a pensar en tu prójimo, a dar y a servir a tu prójimo. Comiences a pensar en los demás, porque cuando pensamos en los demás, Dios piensa en nosotros. Cuando le damos a los demás, Dios nos da a nosotros. Cuando damos lo mejor, Él nos da lo mejor. Cuando siembras en la vida abundancia, en el sentido de dar, abundancia del cielo vas a recibir. Yo te invito nuevamente a que huyas de este egoísmo, a que no seas egoísta ni de pensamiento, a que siempre estés dispuesto a compartir las bendiciones y las riquezas que Dios te da en tu vida, porque te va a dar más. Vas a ser como un río. Un río puede cruzar toda la tierra, y por donde quiera que cruza, todos aquellos que están cerca del río pueden disponer del agua que ese río lleva. Imagínate que tú eres ese río y que el agua proviene de Dios, son las bendiciones de Dios. Entonces Dios te da agua para que estés lleno de agua, pero para que esa agua tú estés siempre dispuesto a compartir y a dar de ella. Y entonces Él te va a dar más agua, porque así quiere Dios que seamos. Fuentes de agua, de vida eterna, de bendiciones, de prosperidad, de abundancia. Yo te invito en el nombre de Jesús a que tomes esa decisión en tu vida,
a que cambies tu manera de pensar si es que has batallado con ese espíritu de egoísmo y comiences a pensar en los demás, para que Dios también piense en ti. Bueno, que Dios me los bendiga. Ojalá y esta palabra la lleven en su corazón y la apliquen en sus vidas y comiencen a mirar la gloria del Señor fluir en sus vidas. Por lo demás, yo quiero hacer una oración, yo quiero orar por ti. Yo quiero que te pongas de acuerdo conmigo. Yo no sé cuáles son tus necesidades, pero sí sé que Dios te puede bendecir. Dice la Escritura que cuando dos se ponen de acuerdo, de cualquier cosa que pidan, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. En el nombre de Jesús Dios nos va a bendecir. Entonces vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. Que tú le menciones a Dios tu necesidad y yo voy a declarar en el nombre de Jesús que Dios te bendiga. Y si me da una palabra, va a ser una palabra que va a ser para ti mientras oro. Cree en Dios. Para Dios no hay cosas difíciles. Y Dios siempre quiere bendecirnos. No hay cosas imposibles para Dios. Dios te puede sanar, Dios te puede liberar de cualquier opresión, Dios te puede liberar de ese espíritu egoísta. Dios puede hacerte una persona cabal, perfecta en los caminos de Dios, como también próspera y con mucha salud y de larga vida. Haz los consejos que Dios te dice aquí y siempre vas a ganar. Vamos a orar. Yo quiero que tú ores conmigo. Si estás mirándome en tu teléfono, pon tu teléfono en alguna parte o por la computadora, levanta tus manos y comienza a orar conmigo, que vamos a declarar bendición para ti. Cierra tus ojos y cree porque el Señor te va a bendecir. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre del cielo y de la tierra, yo te doy gracias, Señor soberano, por esta bendición que nos das de poder estar aquí, Señor, compartiendo esta palabra de vida que tú tienes para con nosotros. Padre, bendice a aquellos oyentes, dales vida, dales bendición, libéralos de la opresión del egoísmo, libéralos de la opresión, Dios mío, del pensar solamente en ellos. Y, Señor, hazlos libres, Padre mío, para que comiencen a dar y a servir y a pensar en los demás y amar a su prójimo como a ellos mismos. Y a ti también, sobre todo, mi Dios, bendice sus vidas. Yo declaro sobre ellos, Señor, libertad en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, que toques, Dios mío, Señor, sus vidas en toda necesidad que tengan, Dios mío. Oh, Padre mío, yo te pido en el nombre de Jesús que ahorita que ellos te están pidiendo por esa petición que te están declarando, Dios mío, yo me uno a esta oración, Dios mío, yo me uno a esa petición que ellos están haciendo. Prospéralos, bendícelos en su trabajo, prospéralos, bendícelos en sus relaciones familiares, prospéralos y bendícelos, Dios mío, Señor Santo, en la fe, mi Dios eterno, para que sigan creyendo y caminando. Declaro en el nombre de Jesús que tu poder venga sobre ellos, Señor, y sean libres de toda opresión del diablo, de enfermedad, Dios mío. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo problema y enfermedad que tenga que ver con la cabeza, Señor Santo, en la espalda, Dios mío, Señor Santo, en la columna vertebral, en la espalda, Dios, Señor eterno, soberano, en las piernas, en las rodillas, en las articulaciones, en el estómago, Señor Santo, en sus muñecas, en sus manos, Dios mío, Señor, que algunos de ellos quizás hasta calambres tienen. Padre, en el nombre de Jesús, sánalos, Dios mío. Te pido que liberes a aquellos quienes tienen la gripa, Dios mío, aquellos quienes la influenza, Dios mío, incluso los ha tocado. En el nombre de Jesús, libéralos, Señor. Padre, por el poder de tu Hijo, Señor Santo, libera, Señor Santo, sus vidas de todas estas opresiones, Señor Santo. Y te pido, Dios mío, que ahora, Señor, que has obrado en ellos, puedan ellos, Señor Santo, sentir ya desde este momento la salud venir a sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Si tú oraste conmigo y creíste, empieza a moverte. Si chequeas, si te sigue doliendo, sigue orando. Si sientes que ahí está, pero ya la bendición ya está ahí. Ya el Señor va a empezar a hacer algo en tu vida. Después escríbenos y dinos a través del Facebook, dinos lo que el Señor hizo en tu vida para saber qué es las cosas preciosas que Dios hizo con ustedes. Por lo demás, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los prospere, que el Señor traiga bendición en abundancia en sus vidas y que sigan sintonizándonos aquí en el Facebook como cada lunes a las 6 de la tarde. Siempre Dios tiene una palabra de vida y de bendición para cada uno de nosotros y siempre vamos a ganar cuando creemos en Él, porque como dice la Escritura, para aquel que cree, porque al que cree todo le es posible, es como dice, ¿no? Cree en Él.
y con Él todas las cosas van a ser posibles en tu vida. Entrégate a Él, ven a Él, afirma tu fe, afírmate en el camino de Dios, porque Dios todavía tiene muchas cosas maravillosas para ti. En el nombre de Jesús. Soy el pastor Juan Carlos Lara, desde Manantial de Vida para las Naciones. Que el Señor te bendiga y nos miramos la próxima vez. Bye bye.